Introducción al Evangelio de Lucas. Lucas era un médico. Era también un amigo muy cercano del apóstol Pablo. Escribió 2 libros de historia: su Evangelio, que se basó en la vida de Cristo, y el libro de los Hechos, que se basó en la historia de la iglesia primitiva. Su Evangelio lo escribió aproximadamente entre los años 60 al 63 después de Cristo. Lucas, aparte de ser médico, también era una persona que le gustaba la historia, y él estudió de manera muy detallada la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Lucas, como Marcos, no fue uno de los 12 apóstoles. El tema del Evangelio de Lucas es Jesús, el Salvador de todos. Mateo fue un judío que le escribió a los judíos. Lucas fue un griego que les escribió a los griegos. Tenía por lo menos 2 propósitos para escribirnos la historia de la vida y el ministerio de nuestro Señor. El propósito principal de Lucas era presentar a Jesús como el Salvador de todos. El propósito de Mateo era probar que Jesús era el Mesías de los judíos, que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Pero Lucas enfatiza que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y también incluiría al pueblo gentil. Lucas escribe a diferentes tipos de personas que Jesús vino a salvar. Por ejemplo, samaritanos, aunque los judíos y los samaritanos se odiaban. Vino a salvar gentiles, los propios judíos, publicanos, cobradores de impuestos, gente muy respetada, gente pobre, gente rica y también mujeres. Recordemos que en el tiempo de Jesús la mujer era considerada una cosa y no una persona. De esta manera, Lucas nos muestra que el Evangelio es universal. Mateo traza la genealogía del Señor a través de David y hacia atrás hasta Abraham, pero el árbol que sale en el Evangelio de Lucas lo describe hasta Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Adán es el padre de todos los seres vivientes, tanto judíos como gentiles. Si ustedes se fijan en Lucas capítulo 15, hay un trío de parábolas que cuentan sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. El cielo se regocija cuando el perdido se salva. Lucas dice que Jesús vino para que toda carne viera la salvación de Dios. Y el segundo propósito de Lucas es que mostró que Jesús era el hombre perfecto. La meta más alta de los griegos era encontrar al hombre perfecto. Todos los griegos buscaban la persona perfecta. Así que Lucas mostró que Jesucristo era ese hombre que tanto habían buscado. En relación a los humanos, Jesús estaba más arriba de las normas más altas de los griegos. Él nació totalmente humano. Desde niño hasta adulto creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús mostró amor para con el pecador, como con la mujer adúltera que perdonó, pero mostró indignación cuando purificó el templo. Él era tierno, pero también poderoso. Era humilde, pero también audaz. Era más sabio que los más sabios. Jesús era perfecto en su relación con Dios. Lucas lo muestra de 2 maneras: mediante la oración y la llenura del Espíritu. Más que los otros evangelios, Lucas nos muestra la actitud de Cristo hacia la oración. También nos muestra que Jesús dependía del Espíritu. ¿Por qué era capaz el Salvador de predicar las buenas nuevas, liberar a los presos, sanar a los ciegos y liberar a los oprimidos? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Lucas nos muestra que Jesús era un modelo para nosotros en el carácter, la oración
y la llenura del Espíritu. Como hijo del hombre, Jesús era el mejor hombre en todos los aspectos. Así Lucas entonces nos presenta al perfecto Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Lucas nos muestra que Jesús vino también por el pueblo gentil. Antes de irme, quiero dejarte esta pequeña prueba para que contestes estas 5 preguntas y puedas analizar cuánto sabes del Evangelio de Lucas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los 2 evangelios que no fueron escritos por apóstoles? ¿Cuál fue la fecha en que se escribió el Evangelio de Lucas? Número 3. ¿Cuál es el tema del Evangelio de Lucas? Pregunta 4. ¿Cuáles son los 2 propósitos? Y número 5. Menciona el trío de parábolas que salen en Lucas capítulo 15. Muchísimas gracias por estar otra vez en esta enseñanza de la introducción de los libros de la Biblia. No olviden compartirlo con los demás, darle me gusta y cualquier pregunta que tengan pueden hacerla y con mucho gusto responderemos. Gracias, que Dios los bendiga.